Bueno, ¿qué tal? ¿Estás más relajadito? ¿Estás más relajadita después de esta relajación diferente? Hemos hecho hoy una visualización muy compleja, pero al mismo tiempo divertida. El visualizarnos rodeado de las personas a las que amamos, con las que a lo mejor por esta circunstancia de estar confinados en casa no podemos abrazar a esos seres queridos. Entonces es el momento, a partir de una visualización, crear ese vínculo, porque está muy comprobado que nuestra energía traspasa muros, traspasa diferentes e incluso límites, y esa visualización, si estás pensando en ese ser amado, en esa madre que no la puedes ver porque está en su casa, tú no la puedes ir a visitar, o esos hermanos o esos seres queridos que hace tiempo incluso que no ves, pues con esta visualización, con esa intención de amor, le va a llegar esa buena energía, ese abrazo que tanto está haciendo falta en este momento, pues en muchas partes del mundo. Y con esto dicho, vamos a comenzar con lo que va a ser esta superación personal de hoy domingo. Hoy he querido hablar acerca de un tema que va muy vinculado a lo que está sucediendo también actualmente, que es este tema de estar en casa. Estar en casa, el qué hago yo en mi casa, no sé las cosas que puedo hacer porque estoy en casa en estas cuatro paredes y siempre hago lo mismo, ¿no? Pues no siempre se hace lo mismo. Esto es una oportunidad, y ya lo dije en el anterior programa, es una oportunidad para hacer muchísimas cosas que hemos descuidado. Sí, porque hay muchísimas cosas que hemos descuidado, y esas cosas incluso están en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Hay muchas personas que ponen más la lavadora ahora que cuando iban a trabajar, por diferentes causas, por el tiempo o porque están muy atareados con diferentes situaciones. Entonces, bueno, esta es una oportunidad pues para ponerse al día en casa. ¿Qué es lo que me hace falta? Este techo le pasa algo y esta raja antes no la tenía. Es momento de prestar atención a estas cosas que nos acompañan en nuestro día a día y que por nuestro ensimismamiento, por nuestra cabecita, por nuestra mentalidad, con las cosas de fuera, pues nos perdemos. Nuestro hogar está en casa, está dentro. Nuestro hogar está dentro de nosotros mismos. Es simplemente un mero reflejo de cómo tú te encuentras. ¿Cómo está tu casa actualmente? ¿Está limpia? ¿Está ordenada? Pues así estás tú. O sea, todo es un reflejo de lo que estamos viviendo en nuestra cabecita, nuestra mente, nuestras emociones. Todo es un reflejo, simplemente. Y por eso es muy importante cuidar nuestra casa, cuidar nuestro ambiente, que nuestra casa huela muy bien, que tengamos las ventanitas abiertas de vez en cuando, poner una decoración bonita que nos haga sentirnos a gusto. Yo sé que ahora no podemos salir para comprar evidentemente cortinas, ni mucho menos, pero tenemos nuestras manitas y tenemos la capacidad de crear. De hecho, en estos días hemos visto también gente que me ha escrito y me ha contado que cuando van a comprar se fijan en las otras fachadas y ven que en diferentes terrazas hay colgados como dibujos de niños. Los niños son los grandes sabios que nos están acompañando actualmente en estos momentos. Esos niños que están en esas casas creando, poniendo ese color, esa luz que tanto hace falta en estos momentos. La creatividad no solamente está en un niño, la creatividad también está en ti que me estás escuchando. Dibuja las paredes de tu casa. ¿Por qué no? La puedes dibujar. Puedes pegar folios con dibujos. Podemos crear cuanto aquello que ni siquiera habías imaginado. Únicamente tienes que hacer algo, decidir. El decidir hacerlo. La decisión es una acción, y ya de por sí, antes de estar con este tema del coronavirus,
nos costaba muchísimo, te costaba muchísimo decidir hacer las cosas, el tomar una decisión. Posponías algo porque no estabas seguro, porque no estabas segura, hasta que alguien decide por ti y ya tú te conviertes en un pelele. Hay que intentar cambiar esa situación y hay que ser el artífice de su propia vida. Tú tienes el poder de gestionar esa pluma de papel que está en realidad, esa pluma de tinta, perdón, que está en realidad en tu corazón. Un corazón que pulsa, un corazón que ama, un corazón que tiene que expresarse. ¿Y cómo nos expresamos? Pues a través de la palabra y también a través de los silencios. Por eso hoy me gustaría enfocarnos acerca de estos dos temas, la palabra y el silencio. La semana pasada sí que es cierto que hablé un poquitín acerca del poder de la mente. ¿Recuerdas? Que la mente es muy poderosa y todo lo que pensamos durante muchísimo tiempo, unido a nuestras emociones, pues lo manifestamos en nuestra realidad. Según cómo me trate mi jefe, es como yo me estoy tratando a mí misma en realidad. Aunque suena un poco raro reconocerlo en plan de ¿en serio? O sea, mi jefe me trata así porque yo pienso esto de mí misma. Sí. Según cómo nos trate los demás, pensamos de nosotros mismos y sentimos. Esto es como, por ejemplo, cuando yo voy a una cita con un futuro novio, un futuro aspirante a hacer algo, y yo en esa cita, pues, estoy muy nerviosa. ¿Y qué genero en él? Pues también genero nerviosismo. ¿Y cómo me va a tratar él? Pues con nerviosismo. Todo es una manifestación, es una comunicación que está también a nivel interno, a nivel sutil. Y por eso es muy importante saber cómo dominamos nuestra palabra y también el silencio. El silencio es una herramienta. El silencio necesita de la palabra y la palabra necesita a su vez del silencio. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que piensa que el silencio no puede ir junto con la palabra, porque cuando tú te quedas en silencio en una conferencia, a lo mejor es porque te has quedado en blanco, pero no. A veces un silencio es necesario para que la otra persona reflexione sobre lo que ha escuchado. Te pongo ese ejemplo de esa escuelita cuando eras pequeñito. Ibas a la escuela con tus compañeritos de clase, estaban todos en filita mientras el profesor estaba explicando. ¿Tú qué hacías en ese momento? Había compañeritos seguramente que se ponían a jugar entre ellos, otros tomaban apuntes y tú a lo mejor estabas escuchando a tu maestro, a tu profesor. En ese momento de escucha, el profesor se para y no dice nada. ¿Y tú qué haces en ese momento? Pues estás pensando en lo que él ha dicho, lo estás interiorizando y lo estás captando para luego entenderlo y llevarlo a la práctica. Si es un ejercicio de matemáticas, pues es un ejercicio de matemáticas. En cambio, ¿qué es lo que pasa con ese compañerito que no ha estado escuchando al profesor y de pronto escucha que el profesor ya no habla? Que se ha quedado en silencio. ¿Qué es lo que piensa ese compañerito? Pues ese compañero piensa que el profesor se ha quedado callado porque lo ha pillado jugando en clase mientras él está explicando. Pero en realidad tú estabas viendo esa situación y sabes perfectamente que el profesor se ha quedado callado porque ha terminado de dar esa explicación y está dejando ese momento para que el resto de la clase piense. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que evidentemente todo depende de lo que estamos haciendo en cada momento, de la perspectiva. Cada uno entiende en función de lo que está haciendo en cada momento, siempre y cuando también regido de una cosa que se llama nuestras creencias. Pero este caso es muy simpático y es un caso que es muy cercano y que todos hemos vivido en algún momento de nuestro día a día. Hay tantas personas que se enfadan porque piensan que
no me habla. Pasó a mi lado y no me dijo nada. Es que seguro que está enfadado conmigo. Y asocias inmediatamente de que esa persona está enfadada contigo porque cuando pasó a tu lado no dijo ni mu, está callado. O sea, tienes interiormente ese miedo a ese silencio. Si no me dicen nada es porque algo malo he hecho yo. Cuidado, alarma si piensas así de esa manera. A lo mejor ese chico que pasó a tu lado guardó silencio porque le dolía una muela. Acaba de salir del dentista y no puede hablar. La vida es como un juego de ajedrez. Somos unas piezas que estamos colocadas en ese tablero invisible. Invisible porque de lo que vemos actualmente a través de nuestros sentidos de la vista y el oído también se junta otro sentido, que es un sentido que no se ve, es el sentido kinestésico, el que se siente. El silencio se puede sentir y se puede sentir de diferentes maneras y connotaciones, como si se tratase de una escala musical. El silencio aparece en la escala musical, ¿verdad? Porque el silencio es necesario. Es necesario para marcar una pauta. Es necesario para marcar también incluso un ritmo. Es necesario el silencio para descansar. Para irnos hacia adentro y escucharnos a nosotros mismos. Por eso muchas personas huyen de ese silencio y acribillan su vida diaria con constantes despistes, constantes distracciones, mejor dicho. ¿Cuáles son esas distracciones? Ojo, que no quiero decir con esto que las distracciones sean malas, no. Simplemente que es necesario tener esos minutos de silencio en nuestro día a día. Algunos lo llamarán relajación, meditación, yoga, pero es necesario. Es necesario el mantenernos en calma. Evidentemente nuestra cabecita no puede mantenerse en ese silencio absoluto, porque una vez que nos quedemos en silencio, automáticamente nuestra mente va a empezar a hablar. Esa locomotora andante, esa metro guagua andante, esa guagua turística, ese todo. Esos pensamientos que nos vienen a nuestra cabecita. ¿No te pasa, por ejemplo, cuando vas a dormir? Estás a punto de dormir, pero estás pensando en lo que te ha pasado hoy. Estás pensando en que echas de menos a fulanito. Estás pensando en que tienes que terminar ese trabajo, que mañana tienes que hablar con fulanita de tal. A tu mente le cuesta bajar el nivel. Y por eso a muchísimas personas les cuesta muchísimo coger y conciliar el sueño durante la noche. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos parar a la mente y buscar ese silencio? Pues, antes que nada, tienes que saber que a la mente no se le puede parar. Se le puede reeducar, educar. ¿Cómo? Pues a partir de unos hábitos. Antes de dormirte, lo que puedes hacer es ponerte una musiquita que te relaje. Por ejemplo, esta misma, que es muy linda, por ejemplo. O otra que tú consideres. En YouTube hay infinidad de diferentes músicas. También, sobre todo, las bandas sonoras de las películas de Walt Disney. A mí, por ejemplo, me gusta mucho escucharlas. Hay una que es de Mulan, creo que se llama Reflejo. Es una canción que a mí me relaja. Hay canciones poderosas que tienen esa capacidad de calmar esos pensamientos y de restarle esa importancia. Porque
tenemos que aprender a restar. Como aprendimos a restar en su momento, en esa escuelita, junto con nuestros compañeros, ¿no? La diferencia es que en este aprendizaje no está ese compañero de al lado para podernos copiar de él, ¿no? Ya esa fase ya pasó. No tenemos a quien copiarnos, no tenemos a ese compañerito que nos chive la pregunta. Tenemos esa herramienta, pero sí tenemos otras herramientas. La herramienta de la voluntad, la herramienta de la constancia, el aprender realmente lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Antes de dormir, escuchas esa música tranquilamente que te relaje, que al principio cuesta, sí, pero lo estás haciendo. Lo haces esta noche, lo haces mañana y al día siguiente. Lo sigues haciendo, lo sigues intentando. Cuando éramos pequeños, nos tuvimos que haber caído un montón de veces antes de saber caminar como ahora. De hecho, yo cuando era chiquitita, y esto lo sabe muy poquita gente, yo nací con un problema de caderas y esto es lo que me han contado porque yo no me acuerdo. Tenía como una especie de aparato en las caderas y caminaba con el aparatito. Era un aparato como de hierro. No lo recuerdo, la verdad. Y claro, si no me hubieran puesto ese aparato y yo no hubiera seguido pese a esos dolores que seguramente habré sentido en esos momentos de mi infancia, pues ahora mismo no estaría pues caminando perfectamente. La constancia. La constancia es la aliada de ese hábito, al igual que la palabra es la aliada de ese silencio. El silencio y la palabra van de la mano totalmente, porque el silencio en realidad es una palabra. Por ello, la tarea que te voy a mandar para esta próxima semana, desde hoy domingo, que vas a comenzar a hacerlo sí o sí, va a ser la siguiente. Vas a ver toda tu casa, perfecto, y te vas a centrar en una zona. ¿Qué zona de mi casa me gustaría mejorar? ¿Qué zona de mi casa interna, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi mente, necesita mejorar? Podemos mejorar lo que está en el exterior y también puedes mejorar lo que está en tu interior. Con esta tarea de ir a ese lugar de tu casa, vas a cambiar muchísimas cosas que te suceden interiormente. Vas a crear un hábito que te va a hacer sentir, pues, wow, me siento extraña, pero me siento mejor que ayer. Me siento diferente, me siento con ganas de seguir haciéndolo. Te invito a que lo hagas. Te invito a que hagas pequeños pasos para que logres grandes cosas. Porque para ser grande hay que ser pequeños. Esta servidora que te ha hablado en este programa de hoy, no es otra que Esther Gloria Díaz. Ha sido una superación personal muy intensa, llena de visualizaciones también, conectados más que nunca con la infancia. Y hasta aquí sí que sí ha sido el programa este domingo. Quiero darle un inmenso agradecimiento a nuestro compañero Lucho Luni, que está a los mandos de este fantástico cielo. A Hugo Izaguirre, que lo echo muchísimo de menos, que ya van 2 semanas sin verte. Y también agradecida a mi princesa Luna, que está aquí acompañándome en estos programas desde casa, porque efectivamente continuamos realizando lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona para ti que nos estás escuchando cada domingo a través de las ondas y a través de las redes sociales. Esto es
estrella del amanecer. Nos vemos con esa alegría única el próximo domingo. Who am I